Queridos hermanos, muy buen día. Les saludo en este sábado 23 de octubre. Ya llegamos al final de esta semana 29 de tiempo ordinario. Mañana estaremos ya empezando la semana 30. Hoy en la tarde ya estaremos, como todos los sábados, a las 6 en mi parroquia, ya celebrando la misa de precepto dominical. Y como siempre los invito a que ingresen a la página de Parroquia Jesús Divino Maestro en Monterrey y desde ahí podrán seguir la Eucaristía Dominical. Hoy empezamos a meditar en la primera lectura. Continuamos con la carta a los Romanos, pero empezamos con el capítulo 8. Este capítulo 8 que durante 4 días vamos a estar meditando es un capítulo muy intenso y podría llevar como título La vida del cristiano en el espíritu, porque sigue lo que ya había empezado ayer, al final del capítulo 7, a hablar de la importancia del Espíritu Santo en nuestra lucha contra el pecado. En este capítulo 8 nos sigue insistiendo y describiendo cómo podemos vivir y cómo debemos de vivir a través del Espíritu de Jesús. Porque lo primero que deja bien claro es eso. El Espíritu de Jesús nos da la fuerza para librarnos del pecado, para vencer el pecado. Dice, Pablo aquí describe un dinámico contraste, como siempre las antítesis que Pablo nos presenta a veces para ver esas dos opciones y cuál es la que nosotros debemos de seguir. Hoy presenta esas antítesis o esas fuerzas entre la carne y el espíritu. Dice, entre las fuerzas humanas y la mentalidad de aquí abajo y la fuerza de Dios, el plan de salvación que viene de lo alto. Y nos dice, si el cuerpo está sujeto a la muerte por el pecado, por el espíritu vive. Dice, ya no hay condenación que valga contra los que están unidos a Cristo Jesús, porque ellos ya no viven conforme al desorden egoísta del hombre. Es importante lo que dice aquí, dice, ellos ya no viven conforme. O sea, no es porque haya creído simplemente, es porque a eso que yo creo, esa fe que tengo, la pongo en práctica, me pongo a vivir de acuerdo a lo que el Señor quiere para nosotros. Dice, cuando envió a su propio Hijo, que se hizo hombre y tomó una condición humana semejante a la nuestra, que es pecadora, para purificarnos de todo pecado, condenó a la muerte el pecado en la humanidad de su Hijo. O sea, Cristo ya tuvo esa lucha final contra el pecado y contra la muerte y la ha vencido. Ahora nosotros somos los que tenemos que poner en práctica eso. Dice, el desorden egoísta del hombre es enemigo de Dios. No se somete ni puede someterse a la voluntad de Dios. Por eso los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios. Eso es algo importante. Y fíjense lo que dice en los últimos. Dice, aunque el cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, su espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios. El cuerpo, por su misma fragilidad, está condenado a morir. De hecho, cuando nosotros morimos, nuestro cuerpo es el que muere, queda inerte y se vuelve cenizas, pero nuestro espíritu sigue viviendo. Y el día de la resurrección final, ese espíritu vuelve a darle vida a ese cuerpo, aunque se ha convertido en cenizas, vuelve a reestructurarse incluso con una perfección que no tenía antes para poder entrar en el reino de los cielos. Entonces, por eso decía que este capítulo se puede llamar la vida del cristiano en el espíritu, porque nos deja claro esa importancia del espíritu. Y fíjense cómo termina el versículo de hoy. Si el espíritu del Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, entonces el Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos también les dará vida a sus cuerpos mortales por obra de su espíritu que habita en ustedes. Ahorita yo les acabo de decir, el día de nuestra muerte, esos cuerpos mortales, el Espíritu les dará nuevamente vida para poder entrar al reino de los cielos. Pero eso se aplica aquí también, mi hermano. Este cuerpo mortal que vive en el pecado puede ser revivificado con el Espíritu para poder nuevamente volver a la vida de gracia. Y entonces sí, el resto del tiempo que el Señor me quiera vivir en esta tierra, vivirla yo en la gracia, vivirla yo en la felicidad de Dios y no vivirla en la felicidad que me da el mundo, en el placer, en el disfrute, que finalmente me va a llevar a la destrucción. En el Evangelio de Lucas del día de hoy nos presenta, Jesús siempre aprovecha las circunstancias para dar enseñanzas a las personas.
y utiliza parábolas y utiliza expresiones que puedan ser fáciles de entender. Nosotros hoy en día tenemos dichos y tenemos refranes que nos dan enseñanza. Eh, por ejemplo, hay un refrán que dice, cuando veas las barbas de tus vecinos cortar, pon las tuyas a remojar. O sea, tenemos que aprender no solamente vivir nosotros, sino también aprender de las experiencias de otras personas. No necesito yo estar divorciado para poder entender a un divorciado y poder ayudarlo. Dice aquí, Jesús pone dos ejemplos de la vida diaria. Aquellos galileos que fueron asesinados por Pilato, les dice aquí Jesucristo a la gente, dice, le contaron a Jesús que Pilato había mandado matar a unos galileos mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. Y Jesús les dice, ¿piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió eso, eran más pecadores que todos los demás galileos? Cuando tú juzgas a los demás porque les pasó algo, y luego a veces hasta dices, Dios los ha castigado, tú te crees menor pecador que ellos. Tú crees que ellos son más pecadores que tú. Dice Jesús, ciertamente que no. Y dice, y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Y eso lo vuelve a recalcar. Dice, aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no. Entonces, mi hermano, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, cuando veas que a otro les está yendo mal, no digas, ay, qué bueno que a mí no me está pasando. No, piensa, ¿acaso yo soy más bueno que ellos? ¿Acaso yo me considero un santo? Porque luego decimos, yo no robo, yo no mato, yo estoy bien. No, mi hermano, tienes que ser consciente de esa fragilidad y no decir, es que esos que están en la cárcel, es que esos criminales, no. A lo mejor, aún en ese crimen tan grande, tú cometes un crimen más grande porque atentas contra el Espíritu Santo. Entonces, Jesús aprovecha para enseñar pues para dar esa enseñanza. O sea, no juzgues a los demás, sino más bien trata tú de no cometer esos mismos errores para no luego caer en esas mismas consecuencias. Y al final con la parábola de la higuera, esto es muy, muy hermoso porque fíjense, aquí habla de una higuera que durante 3 años no dio fruto. Y dice que el viñador dijo, córtala, ¿para qué está ocupando aquí un espacio? Está ocupando tierra inútilmente, córtala. Y sin embargo, habla aquí de que hubo alguien que intercedió por ella. Y le dice, mira, dice el viñador le contestó, Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojar la tierra alrededor y a echarle abono para ver si da fruto. Y si no, el año que viene la cortaré. Cuidado, hay que interpretar bien esta parábola. ¿Cuántos años tienes tú en este mundo, mis hermanos? Yo tengo 63 años. ¿He dado realmente los frutos que Dios quiere de mí? ¿O el Señor estará diciendo ahorita lo mismo? 63 años y este hombre no ha dado el fruto que yo quería, córtalo, ya lo voy a sacar de este mundo. Pero vino un hombre que es Jesús y me dio una segunda oportunidad. Viene un hombre que es Jesús y te da una segunda oportunidad. ¿Cuánto tiempo tienes viviendo y no das los frutos que Dios espera que des? El Señor Jesús, así como dice aquí, voy a aflojar la tierra alrededor de ti y a echarle abono. El Señor Jesús a través de su palabra en la misa, en la Biblia, ojalá que tú seas de los que vas a misa y dejes que esa palabra de Dios mueva tu tierra, la tierra de tu cuerpo, que mueva el abono de la palabra, el abono de la Eucaristía, permita que tu tierra sea fértil para que puedas dar realmente ese fruto. Porque qué triste sería que dijera el Señor. Aquí dice un año. ¿Cuánto tiempo te queda a ti? ¿Un día? ¿10 años? ¿20 años? No sabes. Por eso esta semana la palabra de Dios nos ha dicho, estés preparado. No sabes el día ni la hora. Esta pandemia nos ha enseñado eso. Muchos hermanos nuestros se fueron de repente y quizás muchos no estaban preparados. A ti el Señor te está dando hoy una nueva oportunidad. Este día es un libro nuevo en el que tú puedes escribir cosas bellas y dejar de escribir las inmundicias y las cosas que escribías de ayer para atrás. Al Señor no le importa tu pasado, al Señor le importa tu futuro, le importa tu presente. Que en este presente lo recibas a Él, lo acojas, esa palabra que llene tu corazón, que dejes que esa palabra arda, haga que arda tu corazón y que ese Espíritu Santo que les dio la valentía a los apóstoles para poder salir a predicar,
te dé la valentía a ti para hacer una verdadera conversión y atreverte a hacer lo que Dios quiere que seas para Él. Por eso esta hermosa oración que yo se los he dicho otras veces: Señor, tómame como soy y hazme como tú quieres que yo sea. Vas a enfrentar obstáculos, vas a enfrentar muchas cosas que te van a rechazar, pero esta otra hermosa oración te puede ayudar como a mí me ha ayudado mucho. En las mañanas, todas las mañanas trato de decirle al Señor: Señor, ayúdame a recordar que hoy no pasará nada, que tú y yo juntos no podamos superar. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca con ustedes. Cuídate mucho, te deseo todo bien en el Señor y recuerda, Dios te ama y Dios quiere que seas feliz.